Hola, esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nomos Político. Les saludamos Miguel Ángel Valenzuela. y Amando Basurto. Hoy vamos a platicar sobre varios temas interesantes. Me parece que es relevante hablar de cómo se ven hoy las campañas una vez que han entrado en un impasse medio falso, ¿no? Pero ahí un impasse. Cada vez que se presentan en público ya no se dicen candidata, candidata, candidato, nada más usan sus nombres. Entonces todo guardan una serie de formalismos para que el INE no les ponga un manazo diciendo, no, no hagan actos de pre-campaña. ¿Cuándo se la pasan haciendo actos de campaña? Exactamente. Todo el tiempo, aunque sean, digamos, dentro del marco de la pre-campaña, ¿no? O de la no campaña, más bien, porque esta es la pausa que Ujú. tiene que haber, ¿no? Todo Eh, febrero. Todo febrero, así es. Ujú. Entonces, vamos a ver cómo les van. Las dos candidatas presentaron dos maneras de comunicarse con el público sin ser candidatas, ¿no? Entonces, una tiene un podcast, ¿no? Muy bonito, habla de los perritos y demás. Y la otra, pues, eh, como que alguien bastante chafa, por cierto, del Congreso le vendió la idea de la antimañanera y entonces esto está haciendo, ¿no? Creyendo que eso puede mantener una base de expectación y expectativa con respecto a su campaña. ¿Cómo lo ves, Miguel? Sí, por un lado esta cuestión, ¿no? Que ya tiene mucho tiempo, evidentemente, que el INE como que sobreregula, ¿no? Ujú, Em, y alguna vez, hace varios años, platicando justamente con Lorenzo Córdoba, antes de que fuera Lorenzo presidente, ¿no? Del instituto, él me decía, no, es que hay que regular menos, no más, ujú, ¿no? claro. Eso es lo que se debe hacer, porque si no, acabas justamente sobre regulando y además algo muy falso, porque pues se siguen dando, como en este caso, están en campaña, claramente, ¿no? Les digan como les digan. Entonces creo que ojalá en un momento dado avancemos hacia regular menos, sobre todo cosas pues tan obvias o tan absurdas de alguna manera como esto, ¿no? O sea, este mes y cacho, en el cual no hay campañas, hay campañas, ¿no? Ujú. Y todos sabemos quiénes son las candidatas del candidato y bla, bla, bla. Entonces eso es absurdo, ¿no? Ahora, es interesante lo que mencionas, esas formas de comunicar, porque justamente ha causado evidentemente diferentes respuestas, sobre todo las mañanetas, como creo que les dice Xóchitl, Ujú. que más las iba a dar las mañaneras, luego no, luego sí, pero no diario, sí, pero solamente este Tres, mes, tres veces a la sí, semana. pero no, o sea, no está como muy Sí. claro todo este rollo. Y pues sí, bueno, la gente que apoya a Xochitl Gálvez, los medios, en fin, como, viéndolo como una gran estrategia, fue una idea brillante, ¿no? Este, mm, y por otro lado, pues quienes apoyan a Morena, ¿no? Que es ridículo, que es malísimo, que es terrible, que qué papelón. Entonces ves como los dos extremos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay que ver cómo se desarrolla. Este, mm, ahora, me parece de una manera interesante, y yo al menos sí le veo lógica, el hecho de que en esas mañaneras de Xochitl Gálvez, ella esté atacando justamente al gobierno, a López Obrador, Ujú, ¿no? ujú. Hay quienes dicen, no, debería enfocarse en Sheinbaum. No, yo creo que no. Tiene lógica que apunte hacia López Obrador, Claro. porque aunque él no vaya a estar en la boleta, sí va a estar en la boleta, Ujú, ujú. ¿no? Entonces creo que tiene sentido justamente que, pues, a ver cómo le sale, ¿no? A ver cómo le sale. Este, mm, yo lo que creo es que bueno, está muy bien este ejercicio de comunicación de ambas, viendo la manera, ¿no? De tener justamente esa presencia, de acercarse a la gente. Ciertamente me parece que más o menos
se ha acercado Xochitl Gálvez a Sheinbaum, o ha disminuido, digamos, esa diferencia entre ambas, aunque sea de manera marginal, pero bueno, falta. Yo creo que sí podría ser en algún caso una elección un poco más cerrada de lo que aparentemente muestran las encuestas, o mostraban hace unos meses. Pero yo creo que más allá de las mañaneras o mañanetas de Galvez, creo que lo que sí le va a cobrar factura, em, aunque se está acercando, creo que lo que sí le va a empezar a cobrar factura cada vez más son esos, no sé si llaman las contradicciones que ella misma tiene y que se ve de repente ridículo. Lo que acaba de hacer con los periodistas, esta Ujú, cuestión de necesito a Alito porque es un cabrón, ¿no? Y es que el PRI, hay que conocer al PRI, deben estar orgullosos de que el PRI siempre ha buscado hacer lo correcto, ¿no? Y se quedaron los buenos, toda esa cuestión que dices, Dios mío, ¿de qué está hablando? ujú, ¿No? sí, O sea, nos quieren vender lo mismo, ya ese discurso de el PRI ya aprendió, están los buenos, bla, 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 nos lo vendieron con Peña Nieto, y ¿no? desde antes, sí, 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 ¿no? sí, Pero ahora con esa vuelta en aquel ujú, momento del claro, PRI al gobierno, ajá, era no, ya 2012, ¿no? aprendimos. Sí, No, pues no. Entonces, el quedar bien con los priistas de esa manera, ujú, para luego quedar bien con los panistas, que realmente ahí está, realmente sí es PRIAN. O sea, el PRD es meramente marginal en esa alianza, sí, ¿no? sí, Ahí está realmente la alianza, digamos, importante. Creo que eso sí le va a costar a Gálvez. Es inevitable, y eso lo decíamos desde el principio, ¿no? Justamente esa alianza entre, en realidad, antítesis. Entonces, yo creo que debería concentrarse, aún en esos mítines, esas reuniones o eventos, con priistas o con panistas, o incluso estando los dos o los tres. Yo creo que sí debería mantenerse una cuestión anti-AMLO, ujú, antigobierno. Eso tienen en común, ¿no? claro, Y creo que ahí debería justamente quedarse, ¿no? Que precisamente volviendo a las mañanetas, ese debe ser evidentemente el discurso, ¿no? Lo anti-AMLO, las críticas al gobierno, que además, por supuesto que son válidas, muchas sin duda tendrán razón, porque es cierto, o sea, el gobierno ha cometido errores terribles y francamente, yo sí creo que el país está en una situación muy complicada, no por culpa de Andrés Manuel. Yo creo que es una tendencia en la cual no se ha cambiado, ese es mi parecer, ¿no? En muchos temas. ujú, Por ejemplo, pues sí, la seguridad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo resultan estas mañanetas. ujú, Pero sí me parece que ese cambio, o sea, esas diferentes Xochitl Gálvez, ¿no? Que además, si tú lo empiezas a ver desde la vestimenta, ¿no? Le va a generar ahí como conflictos, costos políticos, vamos, y más electorales, me parece. claro, claro. Yo estoy de acuerdo. Primero cuando supe y vi y vi lo que estaban haciendo, me quedaron claras dos cosas. Sheinbaum tiene un podcast para no, digamos, perder su presencia en el público. Em, por necesidad, lo que hace Xochitl Gálvez es seguir haciendo campaña. Son diferentes, ¿no? Los acercamientos son diferentes. El podcast no tiene la intención de atacar Ujú, digamos, a la oposición, ¿no? Por lo menos hasta ahora no ha tenido esa tendencia. La de Xochitl Gálvez es una campaña, ¿no? Ahora, ¿lo necesitaba hacer ella? No estoy seguro, ¿no? Podría haber sido ella y otros, y hacerlo con más variadito y más anti-AMLO en general, como dices ujú, tú. ujú, Pero lo que pasa es que ella necesita cerrar una brecha importante y por eso se dedica a este espacio a lo que se dedica. Yo creo que para hacer de este espacio eficaz necesitas dos cosas.
una oradora, un orador bueno, que Sí, no tienen, que no es. ¿no? Que tenga capacidad de arenga y suficiente capacidad de poner sobre la mesa los temas de una manera en que atraiga a la gente. Y la otra es entender a quién va dirigido, ¿no? Y yo lo que he visto, mi sensación es que va dirigido a la misma gente que todos va a votar por ella. Es Sí, decir, con lo que está diciendo, sí, me parece que no están entendiendo que hay que dirigirlo a otra audiencia. Los que ya están cautivos, ya están cautivos. Ya están convencidos de que van a votar. Necesitas voltear a ver a los otros, ¿no? Repetir lo mismo que has estado diciendo durante 3 meses, me parece que no necesariamente es la mejor opción. Eh, ¿Le va a alcanzar? No sé si le va a alcanzar para ganar, no sé si le va a alcanzar para cerrar. La brecha es bastante amplia. Eh, He estado siguiendo las encuestas. En realidad, la diferencia en puntos es más o menos 25, que en realidad son 12 y medio. Pero cada vez que se conoce, es que se cerró por poquito, pues sí, porque el error, el margen de error está en +3, +4. Entonces, no importa, mientras ninguno de los dos rebase esos 3 o 4, pues en realidad no es una pérdida o una ganancia real. Pero si Sheinbaum pierde 2, digamos, en mi encuesta, y Sochi gana 2, se ¿no? mantiene en el margen. Pues se mantiene en el margen de error, no me dice nada, pero cuando pone los números, ay, no, es que hay 4 de diferencia menos. No, no hay 4 de diferencia menos. Nada más en esta encuesta, con el margen de error importante, me están apareciendo sus números, ¿no? ¿Cuál es el número más importante, me parece? Y ahí pues estoy de acuerdo contigo, porque aunque no esté en la boleta, el número más importante aquí es la popularidad La de la aprobación. aprobación del Así presidente. es. Y la aprobación del presidente sigue arriba del 60%, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser la Mayaneta, tiene que ser anti-AMLO, ¿no? Ahora, 62% en tu sexto año de gobierno. Como te ha ido, que es pues mal y muy mal en muchas cosas y más o menos bien en otras, pues es complicado porque parece ser que mientras tú tienes un público ya establecido que va a votar por ti y tienes que tratar de robarte a un público que puede estar indeciso, me parece que del otro lado pasa lo mismo, pero es un paquete mucho más grande. Es decir, los que van a votar por Morena, sí o sí, ya es demasiado grande. Sí, Es decir, aunque les robes el 10%, no vas a alcanzar a ganar las elecciones. Especialmente porque Álvarez Maínez se mantiene con una popularidad sin hacer campaña ni decir necesariamente nada inteligente, está montado sobre la bolita que se fue generando y que incluye, por supuesto, la precampañita de, ujú, de Samuel, en un 10-11%, ¿no? Entonces, el problema es que Xochitl tiene que tratar de jalar ese porcentaje también, y no estoy seguro que lo vaya a lograr. En la principal base otra vez electoral de MC está en Jalisco, y Jalisco está partido en dos. El gobernador, que cada vez se enemista más incluso con Samuel, ¿no? El gobernador de de Jalisco con el Jalisco, de, ajá. con el de Nuevo León. Alfaro está jalando agua para el molino de Xochitl, ¿sí? Pero necesita asegurarse de que ese jalar agua para el molino de Xochitl no signifique que vaya a perder su candidato al estado de Jalisco Claro, y su candidata a Guadalajara, ¿sí? Entonces, ellos tienen, son demasiadas pistas con el circo. Tienes que convencer a la gente de que vote por Xochitl, ¿no? Jugando en contra de tu partido, pero que vote por el por gobernador. MC Sí, en lo local. en lo local. Y eso no va a ser tan fácil, no es tan sencillo. Pues sí se puede hacer, por supuesto, pero el asunto es del 100% de votos que puedes obtener, ¿a cuántos puedes convencer que voten exactamente como tú pides? Y eso es lo que yo creo que va a ser complicado, ¿no? Eso le va posiblemente a restar votos reales el día Ujú, de la elección a Maínez. Este, si Maínez no logra hacer una campaña importante en Jalisco, es decir, que Alfaro medio le cierre la puertita, no totalmente, pero a medias, para aventar todo el carro con Xochitl. Y,
Y eso está bien. Ahora, el error de Alfaro sería hacer eso si no tiene certeza en los últimos 2 meses de campaña, mes y medio, que Xochitl puede ganar. Porque si no puede ganar, si él hace los cálculos y dice no gana, aunque le hagamos lo que hagamos desde Jalisco, no lo hace, entonces en ese momento ya no puedes, ya no deberías aventar esos votos allá. Tendrías que ayudar a crecer a MC para que tengan muchos favores que deberte en el Partido Naranja, ¿no? Porque moviendo tus poquitos o bastantes votos en Jalisco para Xochitl, no te alcanza para generar sinergia dentro del masacote PRI-PAN-PRD. Entonces, yo creo que es importante tener eso en cuenta y no me parece, o sea, yo creo que ahorita ya tendríamos que haber visto movimientos importantes en los números y a mí sí me parece que siguen congelados, siguen atorados, digo, depende de qué encuesta veas, Claro, pero aún la encuesta más favorable para Xochitl le da mucha distancia digamos, a los aliados de Morena, que siguen, más o menos, siguen en general, eso, con eso termino, siguen de manera muy unida. Yo lo dije desde el principio, Morena tiene un problema grave, que es Morena, es un sí, movimiento, es un sí, masacote, es complicado, ¿no? Hay grupos de expriistas, experredistas, así, o sea, me parecía más tribal que el PRD, sí, sí, sí. pero es bien interesante porque el PRD se deshace a partir de que las tribus son incapaces de ganar suficiente, digamos, recursos políticos para mantenerse. Ujú, Morena es un masacote tribal, pero mantiene las tribus aplacadas a partir de que ganan mucho espacio político y hay mucho capital que repartir. así es. Entonces, han mantenido la paz, a diferencia de aquel relajito, ¿no? En donde Mago Cortés nos mostró su cartito en donde, Sí, se repartían el pastelito. Los de Morena, PT y Verde se han repartido, ¿no? El pastel bien, menos al parecer en Morelos, donde traen una bronca que todavía no acaban de resolver. Morelos no es el gran estado ujú, electoralmente, no es tan pesado, pero es un estado que está complicado porque las huestes de Morena y sus aliados tienen que pasar por el filtro de la mafia llegada al gobernador, así es. que no es de sus partidos, ¿no? Entonces, Morelos es mucho más complicado. Y el PT dijo, me parece que sí, el PT dijo, ¿saben qué? Yo voy aparte, no me están dando suficiente, me están dando migajas y yo voy a ir aparte. Entonces, puede que sea, todavía no sé, todavía no queda claro, pero puede que sea el único momento donde he visto más o menos desgaje. En Morena en general se siguen moviendo, ahí están las fotografías y los videos del día de ayer, todos muy a gusto, muy sonrientes, doña Claudia, ¿cómo está? No es la candidata, es doña Claudia que nos Así vino, es. la científica que nos vino a Sí, visitar, aquí al ¿no? Congreso, sí. Exacto. Y me parece que sigue funcionando. Y digamos que para colmo de la oposición, se publican los números económicos del año pasado y todos Sí, son mejores de lo que se esperaba, ¿no? O sea, récord en inversión, récords en exportación, crecimiento que no se había logrado creo que en más de 15 años, ¿no? Bueno, el único crecimiento paralelo es aquel, según escuché, que se dio saliendo de aquella corta pandemia de H1N1, ajá, que hubo un rebote, ahí hubo un crecimiento más o menos paralelo a lo que estamos teniendo, se está teniendo en este gobierno. Entonces, hay cosas que sí están funcionando. Entonces, todo el mundo nos dijo, si atacan a las instituciones democráticas y liberales, se va a ir el capital. No se ha ido el capital. Si militarizas, se va el capital. No se ha ido el capital. Si no regulas y tienes un desastre en términos de seguridad, se va el capital. Pues no se ha ido el capital. Todo eso está mal en este gobierno, sí, pero sigue habiendo mucho dinero. Se sigue produciendo mucho, se sigue consumiendo bastante y sigue funcionando, ¿no? Mientras hay un montón de alarmas, hey, hey, terrible, la deuda para el próximo año va a ser espantosa, las calificadoras este mes han subido a México, ¿no? Así, ¿a quién le vamos a creer? Pónganse de acuerdo.
o estamos a punto del precipicio, o nos está yendo muy bien, pero los números dicen una cosa y el análisis, en muchos casos, dice lo opuesto, ¿no? Entonces, esto puede ser posible que sean las dos cosas, ¿sí? Estemos creciendo mucho y estemos cerca del precipicio. Sí. Puede ser, ¿no? ¿Cómo ves? De hecho, desde que iba a tomar posesión López Obrador, me acuerdo que varios economistas ahí decían, analistas decían, no, no, se viene una crisis terrible, porque en diciembre, no sé qué, y en enero, y se viene, y, y no, y una devaluación espeluznante, y es que no sé qué, y no sé qué. O sea, el terror, Ujú, ¿no? ujú, Y no sucedió, que no. ¿no? Y no sucedió. Entonces, sí, es una cuestión ahí medio, digamos, esquizofrénica, ¿no? En donde estamos, como tú dices, estamos súper mal, porque muchas cosas también las vivimos. O sea, hay, hace poco lo platicamos, hay inflación, sí, ¿no? Es una realidad, sí, la hay. O sea, quienes vamos al súper, o al mercado, pues nos damos cuenta Claro, que hay, claro. ¿no? Hay dinero, pues sí, parte por eso hay inflación, ¿no? Eh, entonces, y la crisis, por ejemplo, de seguridad, o sea, sí, es una cuestión muy, muy complicada porque sí creo que, una vez más, estamos en una crisis, me parece que seria, ¿no? Severa. Once again, no por culpa del observador, creo que es un problema estructural que venimos arrastrando en muchos sentidos, ¿no? Del cual es también responsable parcialmente, por supuesto que lo es, ¿no? Claro, sí, tienes toda la razón. Entonces sí, estamos haciendo así, pero otra parte, uno en efecto em, no ve problemas o situaciones que se habían y se siguen advirtiendo que van a suceder, pues no pasaron o no han pasado, Ujú, ¿no? ujú, Y eso también creo que causa bastante confusión. Ahora, sí, volviendo a la cuestión electoral, ¿no? Em, sí creo que Morena tiene una base muy sólida por gente que no necesariamente crea en el proyecto de la Cuarta Transformación o esté muy contenta con el actual gobierno. ujú, Em, creo que hay mucha gente que sí cree en Andrés Manuel, por un lado, y por otra parte, también lo que hemos comentado es la operación política en la calle, claro. ¿no? Sí, O sea, sí. eso es fundamental. Y como tú dices, mientras haya que repartir, va a seguir siendo un animal muy sólido, ¿no? Justamente, Morena. Pero por la otra parte, y también desde el principio lo dijimos, el gran problema de la oposición es cómo venderte como una opción distinta cuando están los de siempre, Ujú, claro, ¿no? claro. Cómo tratar de unificar, o sea, qué puntos en común tienen, más allá del anti-López Obradorismo, Ujú, ujú, más allá de estar contra Morena, qué puntos en común tienen. Eso es muy complicado. Em, la carta que tú mencionabas justamente de Marco Cortés, o sea, te aclara que cuál diferencia, cuál honestidad, ¿no? ujú, Es lo mismo de siempre, ellos y todos. Pero cuando tú te vendes, esa manera, Morena se vendió justamente como la opción distinta, ¿no? ujú, No son corruptos, no sé qué, y es la bandera que han manejado, misma de la cual dudo profundamente, además, ¿no? claro. Pero igual con la oposición. Entonces, ¿cómo venderte de esa manera cuando es evidente que son lo mismo? Cuando además en las listas, digamos, ¿no? De plurinominales, pues ahí está Marco, ahí está Lito, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo venderte cuando se ve que son evidentemente lo mismo? Ese es el gran problema que tiene evidentemente la oposición. Ahora, eh, yo creo que acabando este impasse, ¿no? En las cuales no hay campañas oficialmente Ujú, y retomen las campañas, creo que sí esperamos ver, por supuesto, siempre son atractivos, son taquilleros los golpes bajos y la guerra sucia. Es una realidad, ¿no? ujú, ujú, Y en buena medida la gente ve los debates, ¿no? Aunque la gente después diga, ay, no, propuestas, la gente quiere ver sangre, ¿no? claro, O sea, aunque hubiera propuestas muy elaboradas, muy probablemente ni las entenderíamos. claro, claro. Entonces,
No genera el mismo meme, pues. Exacto, Sí, ¿no? O sea, es la idea. sí. No obstante, sí es interesante ver en los debates y en general entrevistas que seguramente darán las candidatas y el candidato, pues sobre todo las candidatas que son quienes pueden ganar, no, Maines no va a ganar, No, eso sí. es evidente no va a suceder. Entonces, ver qué propuestas tienen en muchos o en algunos temas que son realmente relevantes para la cotidianidad, más allá de cuestiones estructurales, incluso de instituciones, ¿no? ¿Qué propuestas tienen en temas como, pues sí, la seguridad, ¿no? La seguridad en las carreteras, por ejemplo, que se ha vuelto un gran problema en varias zonas del país. Ujú, ujú, Em, la seguridad, claro, en las calles, el combate al crimen organizado, que son temas evidentemente relevantes, urgentes, ¿no? Que aquí también ya lo comentamos hace poco. ¿Qué propuestas puede haber, por ejemplo, pues sí, en algunas instituciones relevantes? Otro tema puede ser la migración, ¿no? Tanto al norte como en el sur. Entonces habría que ver y tendrá que ir pensando, seguramente lo hacen ambas campañas, ¿no? ujú. ¿Cómo enfrentarían muchos de esos problemas si es que se convierten en gobierno, tanto Claudia Sheinbaum, ¿no? Como Xochitl Gálvez, Ajá, claro. ¿sí? Ujú, Porque sí se vienen evidentemente temas muy complicados y uno de ellos, no es que aceptar de una vez o vamos a otro mientras, el de la migración, ¿no? sí, Que es claro, un tema claro. importante, repito, no solo por lo que está pasando ahora en Estados Unidos, que ahorita vamos a hablar sobre eso, la cuestión de Biden, ¿no? Cerrar, entre comillas, la frontera, y Trump y el Congreso, sino también es muy importante lo permeable que es de hace muchísimos años, por supuesto, la frontera sur, Ujú, ujú, ¿no? Si hay varias zonas que el gobierno realmente no maneja, no domina, la frontera sur es una de ellas, ¿sí? sí, Es cada vez más el dominio, digamos, del crimen organizado en esa zona, porque además le es útil en muchos sentidos, ¿no? Y creo que el incremento de migrantes, porque antes los migrantes venían, pasaban por México y se iban a Estados Unidos. Pocos se quedaban, pero ahora creo que cada vez más se quedan en nuestro país. Entonces ahora vamos a empezar a ver nosotros, aquí en México, em, una realidad de la migración que no teníamos. Ajá. Y eso puede generar muchos problemas, ¿sí? Cada vez más vemos en varias ciudades del país, em, pues más migrantes que no están pasando, que ujú, se están quedando, ujú. ¿no? Y eso va a generar esos problemas y habrá que ver cómo piensan responder, ¿no? Claro, claro. En Estados Unidos el asunto es pues muy electorero, ¿no? Exacto. El tema siempre, siempre es electoral o electorero, Ujú, pero hoy en especial lo es más, lo fue en 2016, lo está haciendo ahora. Eh, Creo que yo estoy coincido contigo, ya estamos viviendo una realidad distinta, ¿eh? ujú, En términos de migración, ¿no? De migración especialmente de esta, porque una cosa es los migrantes que vienen a México a quedarse, a ujú, residir, a buscar trabajo y demás, y otras son los que no tienen intención de quedarse, ¿no? Vienen con la intención de pasar a Estados Unidos y ven un estorbo, el no poder pasar. Nosotros somos el país tapón, ¿no? ujú, Para bien y para mal. Em, y además somos un país tapón que no tiene recursos y que no está recibiendo recursos para mantener, digamos, en las mejores condiciones el flujo de migrantes que está recibiendo, que sí son miles, ¿no? Los estadounidenses, ahorita no me voy a acordar del número, pero hay un número récord de gente detenida en la frontera en diciembre pasado, nunca antes alcanzado, Estaba entre 9,000 y 10,000 al día. de 9 y 10 miles al día, sí, es un número enorme, Sí. gigantesco. Y más o menos es la cantidad de gente que cruza por México
este, tal vez, no al día, pero cerca, ¿no? Pero no importa que no sean 10,000, con que sean la mitad. Es mucha gente que no tiene, bueno, que es primero, es muy fácil víctima de Sí, autoridades, ¿no? Corrupción o crimen organizado, más o menos organizado, desorganizado, no importa, es crimen, ¿no? Porque ahorita ese es un problema que me parece que es grave, sí, exacto. porque ¿qué significa ser crimen organizado? Tener un grupito de 40 personas que se dedican a extorsionar a los peceros de Tasco, ¿no? Es decir, ¿qué tan organizado tienes que ser? Pues no tienes que ser muy inteligente. Sigues al que maneja los peceros y lo amedrentas antes de que entre a su casa, ni siquiera necesitas un arma, nada más le adviertes que si no pagan una lanita, se los va a cargar a la fregada y ya, y es muy fácil operar, es Ujú, muy fácil porque es muy complicado seguir este tipo de crímenes, y más en un país tan complicado como es México, donde las policías locales pues no sirven, ¿no? No sirven porque o están coludidas o no tienen los recursos ni la exacto. capacitación, ¿no? Este, y después tenemos a la gente, a estados como Chiapas, de verdad, como Chiapas, no, como al revés, como Chihuahua, que se quejan diciendo, es que estos son de fuero federal, ¿no? Así de, no, ustedes no están haciendo su trabajo, las policías locales no están haciendo el trabajo. Entonces, los casos de criminalidad crecen a tal nivel que tienen que llegar a lo federal, pero en realidad, si las policías locales funcionaran, no tendríamos tal problema. Entonces, hay un problema de falta de compromiso general con respecto a la seguridad, ¿no? Yo también estoy de acuerdo que habrá un momento en que las campañas se tendrán que dirigir más a las propuestas. Será interesante saber qué es lo que tiene que decir Ujú, Claudia Sheinbaum al respecto, ¿no? No puede decir yo traigo al superpolicía Batman y nos va a ayudar, ¿no? Tiene que tener un plan y me supongo que han estado trabajando un poco eso. También, no sé, Xochitl Gálvez tendrá que venir con un plan de qué hacer con la migración, porque maldecir lo que está haciendo claro. la administración actual es muy fácil, pero la pregunta es, bueno, ¿y tú qué harías? ¿Qué harías con el dinero que hay, con los recursos que hay, sin, o sea, encontrando una manera de atender a esas poblaciones sin, digamos, agredir de alguna manera política, económica, socialmente a las poblaciones locales, ¿no? Que se sienten un poco agredidas por el hecho de que los migrantes están tomando espacios, ¿sí? Entonces no es un problema fácil, van a tener, requiere mucha coordinación y no veo mucha manera de que haya coordinación, más que en los estados que gobierna Morena y que siga gobernando a partir del próximo año. A esos hay que exigirles total coordinación de Sí, nuevo para lidiar con migración. Algo que me parece muy interesante, que creo que va a suceder, es que la canciller Bárcena llamó a esta reunión intersecretarial sobre migración, y yo creo que lo que tiene que hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores es modificar las cosas para decir que en México gobernación y relaciones exteriores se encargan de migración. Porque la migración no es un asunto de política exterior. En casi todos los países lo manejan secretarías del Interior, ujú, secretarías de Gobernación, ¿no? Tal vez algunos de defensa, como en Estados Unidos. Pero la migración es un asunto a interno, no de política exterior. Yo creo que en países como México habría que integrar en la Secretaría de Relaciones Exteriores una función importante con respecto a la migración, porque hay que negociar con los exactamente. estadounidenses, ¿no? No puede ser ahí el jefecito del Instituto Nacional de Migración, tiene que ser el secretario de Relaciones Exteriores el que vaya y negocie Ujú, y vea cómo se hace de manera bilateral con un problema que es grave para ellos y para nosotros, ¿no? Este, entonces, esa me parece que, como dices tú, que son los temas que están ahí, que nos ujú. deben la planeación, las ideas claras de cómo lo van a intentar resolver. Y vamos a ver si se extiende hacia allá, porque lo que tenemos es posiblemente un gobierno como el de Claudia Sheinbaum, que podría ser un gobierno que siga más o menos bajo la lógica actual. Yo creo que en realidad le va a dar vuelta más o menos rápido. Nada más no lo puede hacer ni decir hoy en día, pero yo creo que lo va a modificar.
No sé si para bien o para mal. No creo que siga la misma tendencia porque Ok. no es López Obrador. Además, no va a tener el dinero que tiene López Obrador, porque lo que es cierto es que su capacidad, por ejemplo, de construcción de infraestructura posiblemente se vea limitada los primeros años y demás. Eso por un lado. Por el otro lado, eh, como tú decías, una social Gávez rodeada de los mismos de siempre. ¿No? Ella es de los mismos de siempre, rodeada de Así los mismos es. de siempre, pues ¿qué van a proponer? Pues lo mismo de siempre. Entonces, ese se vuelve un problema, no solamente en términos de si quieren ganar o no las elecciones, sino en términos de todos nosotros estamos atorados, Sí. porque si ganan nos van a ofrecer lo mismo de siempre, que no ha funcionado, ¿no? Y eso de que no ha funcionado, si quieres, podemos aplicar también a otro tema que me parece que es importante, va a venir la presentación de la propuesta de reforma de del presidente, en donde piensa acabar con las instituciones neoliberales y aumentar el, no el salario, sino La pensión, ¿no? las Lo que pensiones, sí. ¿no? El PRI ya salió a decir, bueno, hay Sí. que dividir, ¿no? Sí. Aquellas que atentan contra la democracia, Esas no. no van a pasar, Sí. ¿no? Entonces, a ver, espérense, espérense. Ninguna institución de las que quiere tirar el peje son relevantes para la democracia. Ninguna. Todas son más importantes para el elemento liberal de esas democracias que la democracia misma. Lo más importante, el INE y el Tribunal Electoral, esas sí son fundamentales para la democracia porque la democracia tiene que ver con mi capacidad de ejercer libremente y de manera secreta el voto, que sea contados todos los votos y que no haya chanchullo, ¿no? Eso ninguna de esas instituciones lo garantiza. No tienen nada que ver con la democracia, tienen que ver con otro tipo de cosas, ¿no? La de comunicaciones, pues lo que pasa es que teníamos un monopolio de comunicaciones con la bendición desde el gobierno, entonces hubo que crear una institución externa como para tratar de mantener. Ahora, hay especialistas hoy que dicen que sigue habiendo monopolio en telecomunicaciones en México. Quiere decir que la IFT es basura. Así, simple. Hoy está bajo ataque el INAI. Pues sí, pero hace 10 años decíamos que era basura porque no podía hacer nada, no Así tenía es. dientes y seguíamos en un gobierno que no hacía, que no era transparente. O si ustedes me dicen, Claro, teníamos claro. un gobierno muy transparente por el Y INAI se perdió. y ahora lo perdimos, diría, no, pues sí, está jodido, pero no, Pues no no. lo teníamos, Hazlo. no funcionaba así. El INAI coachaba al gobierno para cómo negar información. Así es. Entonces, pero además no lo venden de esa manera. Sin INAI no pasa y Exacto. no le pasa nada a la democracia. Lo que sí es cierto es lo que se requiere es INAI o no, requerimos que el gobierno sea más transparente. Sin Exactamente. INAI o con INAI, de lo que hay que presionar es para que haya legislaciones claras Así y es. estructuras institucionales al interior de todas las secretarías y demás para que sea accesible la información, Así es. ¿no? Y que sea una obligación. No tener unos monos ahí que digan, ah, es obligación del gobierno. Sí, ya sabemos que es obligación del gobierno. Tú los puedes obligar, ¿no? Entonces no vengas con babosadas. A ver, Sí. hagamos algo que obligue al Así gobierno es. a que sea Sí. transparente, Así es. ¿no? Con INAI o sin INAI, ¿no? Entonces, de competencia económica. No hay nada más neoliberal en el Sí. discurso que la competencia económica. Entonces, el problema con lo que dice aquí López Obrador es que tiene más o menos razón. No es que estoy a favor de que lleguen y les bajen la cortina a todos, pero tiene razón. Estas son instituciones que se crearon en el neoliberalismo, ¿no? Para tratar de someter un poco o limitar al Estado a favor de los espacios privados. ¿Sí? Eh, no creo que tendría que haber eh, una desaparición, porque este gobierno ha demostrado que no necesita desaparecerlas. Es decir, aquello en donde el Estado dice, esto es prioridad, y lo vamos a hacer prioridad y lo vamos a hacer. No pueden intervenir ustedes. Y Ujú. donde no es prioridad nacional, ustedes pueden intervenir, ¿no? Eh, no es un asunto de López Obrador o de Morena o de México. Francia vio el problema Rusia-Ucrania y nacionalizó la buena parte, porque ya estaba nacionalizada, nunca lo soltaron, no son tan tontos para privatizar todo, pero nacionalizaron buena parte del resto que no tenían del gas y la Exacto. electricidad, La energía. ¿no? Ujú.
todo el sector energético lo volvieron a hacer. Así Porque es un asunto de seguridad nacional. Me vale un pepino que haya un instituto de la... Me vale madre. Eso no es un asunto de competencia, es un asunto de seguridad. así ¿Sí? es. Entonces, no nada más funciona en México. Tendría que funcionar bien en todos lados. Ahora, ¿se puede dar para abuso? Sí, pero para eso tengamos otro tipo de límites. No un instituto nacional o federal que no Que tiene no tiene dientes, dientes. Pues no tiene exactamente. sentido, ¿no? Exactamente. Entonces, así no la pasamos y creo que estamos en un rebotadero de pelotas ahí innecesarias. La gente, pues mucha gente se traga este asunto de están atentando contra la democracia. No, no están atentando contra la democracia mientras tú vayas y puedas ejercer tu voto y lo hagas de manera libre, secreta y cuente al final, no están atentando contra esta. Sí, Otra cosa es que no haya buena competencia para darte servicios de telefonía. Pero eso no lo ha resuelto tampoco el IFETEL. así es. De todos estos años seguimos con la basura. Pregúntenle mi servicio, no les voy a decir cuál es. Bueno, mi servicio basura de telefonía celular. No, no es. Es más barato, sí, pero también porque tenemos muy malos servicios, son más baratos. En realidad no están baratos, la idea es que fueran mejores Así y el es. IFETEL no sirve, no tiene ni una capacidad para ser mejores, para mejorar los servicios que se proveen en México. Entonces, yo creo que ese teje y maneja va a ser complicado. Y lo otro es lo de las pensiones que me parece electorero, Claro. innecesario. Me parece que, pero es interesante que el PRI se dé cuenta, ya han de haber medido las aguas y Exactamente. dijeron, híjole, Exactamente. sí funciona, ¿no? Entonces no podemos ir nomás que no da rajatabla. Vamos a ver qué Exacto. dice el PAN y vamos a ver Exactamente. cómo se rompe un poco otra vez esta alianza o se desquebraja un poco más Exactamente. a partir del tema, ¿no? ¿Cómo Por ves? supuesto. Sí, antes déjame regresar un poco al tema Sí, migratorio claro. para poder contextualizar. En efecto, eso, a partir de noviembre comienza a crecer de manera muy importante el flujo, el flujo de migrantes y además los encuentros, como llaman los estadounidenses, ¿no? A estos migrantes que algunos piden refugio, otros no, en fin, ¿no? Y creció a los 9,000, 10,000 por mes, ¿no? Es muchísimo, se triplicó con respecto creo que a 2018, que fue cuando hubo otra crisis, Ujú, ¿no? Y que se negoció ahí con Estados Unidos. Entonces esto creció muchísimo. Por lo cual, justamente Joe Biden, ¿no? Le pide al Congreso que apruebe una serie de, un paquete, perdón, ujú, con el cual eh, él, que si lo aceptan, entonces él inmediatamente cierra la frontera, ujú, ¿sí? Ahora, dos cosas. Un poco esa negociación para, dice, yo cierro la frontera o controlo la frontera, ahorita voy para allá, a cambio de que se mantenga el apoyo a Ucrania, ujú, porque él quiere el apoyo a Ucrania, pero los republicanos quieren controlar la frontera, claro. ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a negociar, están en eso. Ujú, Ya Mike Johnson, el presidente de la Cámara Baja republicano, dijo, no va a pasar, ¿no? No va a pasar la propuesta de Joe Biden. Y en buena medida es porque Donald Trump claro. dijo, no puede pasar, ¿no? Ujú, Porque ese es mi tema, ujú, ¿no? ujú. Entonces, eh, Aquí se hicieron las fronteras, soy yo. exacto, Sí, ese soy sí, yo, sí, ¿no? No, sí, no él. sí. Porque si Biden, digamos, le quita esa bandera, por así decirlo, a Trump, pues es un golpe para la campaña de Trump, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, no, no, ¿qué pasó? No, 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 no puede. En efecto, aquel que cierra soy yo. sí, Ahora, cerrar la frontera no es cerrar la frontera. Lo que se refiere es, en una primera instancia, a no se podrán pedir permisos de refugio. Parece que retiraría a los oficiales para que no se pueda pedir, ¿no? Entonces, no se refiere a cerrarla, ujú, ¿sí? Se refiere a que no pueda haber ese procedimiento, con lo cual, bueno, sí queda cerrada para esas personas, se quedarían en México, ¿no? ujú, Y ahí viene la bronca para México, claro. ¿sí? Y no iniciarían procedimiento para recibir Exacto, acceso a la estructura legal en Estados Unidos. Ajá, exactamente, sí. ¿no? Y ahí viene la bronca para México, Así es. ¿no? O Así es. sea, él, cómo atender a esos miles y miles de personas que se empezarían a quedar acá a partir de, de esa acción, si es que se lleva a cabo. Ujú, ujú, Ya hay gente que está quedando acá, ¿no? Que ya lo comentamos. sí, Y ahí, bueno, a ver cómo reacciona, cómo reacciona México, porque este,
pues cada vez, una vez más, cada vez vemos a más personas, migrantes que pues se quedan aquí y ya están viviendo acá, ¿no? Haitianos, panameños, salvadoreños, en fin. Bueno, entonces, pues a ver qué pasa con ese tema. Y hablando justamente de las campañas, con respecto al particular, sería, tienen que pensar cómo actuarían Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum si es que gana Joe Biden la elección, que es en noviembre, Ujú, o si gana Donald Trump, claro. ¿no? Este, habría que ver qué sucede, pero entonces tienen que ver, porque son dos escenarios completamente distintos. Ujú, ujú. ¿Sí? Entonces eso creo que también habría que ver cómo piensan esa estrategia. Y luego, bueno, también ver cómo se pueden vincular temas como Ucrania, migración, ¿no? Em, y sí, entender también, es un tema, como tú bien comentaste, de zona electorero en Estados Unidos. Entonces, de aquí a noviembre, pues uno de los temas principales va a ser migración. Entonces México va a ser piñata. Así es, ¿No? así Bueno, es. eso hay que tenerlo claro. Em, en cuanto así las reformas, pues sí, ¿no? Coincido. Lo que pasa es que tenemos esa idea de todo lo que se ha construido a partir de, y desde antes incluso, de todo ese proceso, una transición a la democracia, whatever that means, a Ujú, propósito, ¿no? ujú, Son, en efecto, instituciones, organismos, en fin, instancias que tienen que mantenerse porque son salvaguardas de la democracia. Creo que no es así, ¿no? Ya en su momento lo dijimos. ¿Por qué tenemos un INE? Porque se le metió mano al IFE. Entonces, pues, no, el INE no se toca. Pues se tocó el IFE, por eso hay INE, ujú, ¿no? Entonces, hay que buscar la manera de que sean más funcionales o tal vez de eliminar algunas, pero teniendo legislaciones, como tú comentabas. Creo que ese es el punto. ¿Cómo lograr los objetivos más allá de las instituciones, ¿no? Que no necesariamente funcionan, ¿sí? Este, un ejemplo que en relaciones internacionales es muy, digamos, conocido y debatido y discutido, ujú, la utilidad de la Asamblea General frente al Consejo de Seguridad, ujú, ¿no? Uno tiene dientes, el otro no, claro, ¿no? Entonces hay una gran diferencia, claro. ¿sí? ¿No? Entonces, ver cómo pueden funcionar. Y la otra, de alguna manera más teórica, y no sé qué tanto, digamos, tendría sentido, ¿no? Aterrizarla, honestamente no sé, y es la diferencia que hay entre liberalismo y democracia. Ujú, No son lo mismo, ¿no? Pero no solo son lo mismo. En algunos puntos se relacionan, pues sí, ¿no? Pero en otros no necesariamente, son claramente distintas, ¿no? claro. Defienden cosas distintas. Em, si bien, repito, puede haber puentes, pero el liberalismo protege, por ejemplo, al individuo, y lo importante es el individuo como tal, y sus derechos, libertades, etcétera. La democracia habla de masas, ¿no? Ujú, No son lo mismo. El beneficio de uno puede contraponerse con el beneficio de otro. Entonces, precisamente el ejemplo que ponías de Francia, una cosa es cuidar el interés nacional, ajá, ujú, y ahí tiene que actuar el gobierno y usar el poder del gobierno, pasando sobre libertades, perdón, sobre ideales liberales, porque hablas de seguridad, claro, sobre libertad, ¿no? especialmente la libertad del mercado. Exacto. O sea, Exacto, ¿no? Em, y la libertad de los propietarios, ¿no? O sea, es esta cuestión de estar libre de obstáculos del gobierno ujú, para buscar bla, 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 ujú, porque hay un objetivo o un fin último que es la seguridad del Estado, no del gobierno, del Estado, ujú. ¿sí? Sí, colectiva. Sí. Claro, y eso mata a lo otro, Ujú, ¿no? Entonces, pero tenemos como esta idea por la historia también es cierto, ¿no? Que muchas veces el gobierno, entre comillas, confunde.
eh, confunde, entre comillas, el Estado con el gobierno y busca, en lugar de beneficio del Estado, el beneficio del gobierno, ¿no? Entonces sí, también entiendo esa parte, pero em, no todo, no todo lo privado es bueno, no todo lo gubernamental es malo. Sí es una cuestión tirante, en medio estamos nosotros, ¿no? La sociedad, sí, y tal vez ahí nuestro papel debe ser mucho más activo que pasivo, pero también debe pasar por el análisis, por la racionalidad, ¿no? Y en dónde ubicamos o cómo consideramos una acción gubernamental, si se justifica, ¿no? O no, pero más allá, que es el problema en este caso en México, más allá, digamos, de apasionamientos, más allá de posturas partidistas, ¿no? Que ese es el problema. O sea, seguimos con esta cuestión de todo lo que dice AMLO es bueno, es malo, todo lo que dice la oposición es bueno o es malo, cuando hay que analizarlo y ver si tiene sentido eliminar institutos, evaluando a ver, tal instituto, cual sea, o el organismo, cual sea, ¿no? Realmente, ¿cuál es su papel en términos reales? Ujú, ujú. ¿No? ¿Cuál ha sido? ¿Funciona? Pues no, habría que quitarlo, probablemente, O sí, a medias. no. O sí, se puede reformar, hay que quitarlo, habría que discutirlo, Ujú. ¿no? Y ahí creo que las dos partes fallan una vez más, ¿no? Creo que hay que comunicar, en vez de, sí, voy a proponer quitarlas. A ver, hay que tener una mejor comunicación, Sí, ¿no? sí. Y por el otro lado, pues lo mismo. No, no, es un ataque a la democracia, explíquenlo, ¿sí? Y hay que discutirlo. Creo que la discusión vale la pena tenerla, Sí, pero, ¿no? por ejemplo, en este caso, en términos, no me quiero meter mucho a teoría, pero Piero Samalón hace un análisis sobre lo que se llama la contrademocracia, ¿no? Y él lo argumenta a favor, es decir, a favor de que existan estos institutos, ¿no? Ujú, Por ejemplo, que regulan, ¿sí? Pero es lo suficientemente inteligente para entender que no es democrático, sino contrademocrático. Y él dice, está bien, en el liberalismo requerimos de pronto estas ujú. instancias autónomas, independientes, que regulen, ¿no? Pero, a ver, si ustedes son unos demócratas, la pregunta es, a ver, en el Congreso hay gente que elegimos, ¿no? Y que nos hemos peleado por tener un IFE, INE, tribunal lo suficientemente Ujú, fuertes y elecciones más o menos limpias para que nosotros podamos tener nuestros representantes de autoridad y que tomen las decisiones, eso nos representan de una manera u otra, ¿no? El presidente nos representa de una manera u otra, por eso está ahí, porque gana una mayoría, ¿no? Eh, a esos les estamos poniendo institutos de gente que nadie eligió, que se supone que tendrían que ser como libres, puros santos, unos ángeles, ¿no? Que no tengan impolutos, intereses, ¿no? imparciales, sí. Y esos, No hay y manera. esos lo que tienen que hacer es limitar al gobierno que elegiste. Lo que si tú defiendes esta instancia, lo que estás diciendo es que eres lo suficientemente idiota para no haber elegido bien a tus representantes. Y ese es el problema donde estamos atorados. Es decir, pues mejor deshagámonos del gobierno representativo y escojamos estos especialistas, ¿no? Tecnócratas que decidan sobre de que tomen decisiones de autoridad y no alejamos a autoridades. Entonces, en términos democráticos, explica Rosa Marón, estos son contrademocráticos porque la democracia genera una forma de representación política y después estamos usando una forma no representativa, ¿sí? Que va a limitar su capacidad de acción, la capacidad de acción del gobierno, del Estado, ¿no? Dice, él explica, el problema es que el populismo puede llevar a una contradicción. Pues sí, efectivamente, pero porque no hemos encontrado el punto medio. Y la pregunta es, ¿cómo encontramos el punto medio? ¿No? Habría que poner límites al populismo que no sean no representativos, porque entonces nos salen de las manos. Esas personas no representan a nadie y la pregunta es por qué tendrían tanto poder, ¿no? En términos estrictamente de lo democrático, no es democrático tener esas instancias. Entonces, me parece el argumento no le funciona. Es decir, funciona para que no se da 3 minutos para pensar,
pero en términos estrictos no puede funcionar. No puede decir que la democracia funciona a partir de tener institutos autónomos de gente que no es electa, entonces ya ni siquiera es democracia representativa, la más simplona de las democracias, ¿no? Sino es un grupo de especialistas los que controlan y tienen decisiones por encima de la autoridad política democráticamente electa. Entonces, que son electos por los representantes. son filtrados por los Sí, representantes. Se por supone, negociaciones. pero se supone que, Sí, se supone, pues, sí, especialmente hoy que meten más las manos, sí, se supone, hoy son más cargados los dados. sí, exacto. Hasta hace poco no nos quejábamos mucho de eso. Sabíamos que, que los dados estaban, o sea, Sí, que el PRD no tenía mucho que decir, ¿no? El PRD no tenía capacidad suficiente para decidir, digamos, meter mucho mano en el INE, mucho mano, bueno, en el IFT, ¿no? En el INAE, entonces era como la colita, pero el PRD no se quejaba de son parciales, ¿sí? Ahora la queja es son parciales, sí. ¿sí? Pues sí, son parciales, porque el ataque desde la estructura democrática es acabar con la supuesta imparcialidad este grupo. Pero la idea es que esos grupos, esas personas que participan en esos institutos, sean imparciales no solamente en su acción, sino que deriven de una acción. Por eso la queja, ¿no? Constante de, es que son puros de sus amigos que están poniendo, pues siempre han puesto a sus Pues amigos, sí, todo claro, el mundo ha puesto siempre. más o menos a sus amigos, ¿no? Pero ahora, como es un grupo que está tomando mucho poder, pues se ve como una gandalla, ¿no? Entonces, no es un problema simple de resolver. Ahora, la contrarrespuesta es terrible, porque la contrarrespuesta es populista, gandalla, autoritaria, pues sí, porque seguimos dando bandazos. No hemos encontrado un punto de decir, a ver, necesitamos mejor competitividad en México. En general, no significa abrir el mercado, generar un mercado libre, sino hacer que el Estado Ujú, garantice la competencia. Hagamos algo en el Estado, no por fuera del Estado autónomo, para que garantice competencia. Necesitamos que el Estado sea, el gobierno sea mucho más transparente. Hagamos algo dentro de la estructura institucional del Estado para que se presionen unos a otros y además le ponemos estructuras, o sea, regulaciones judiciales y consecuencias a quien no cumpla con las reglas exacto, de transparencia. exacto. No a 5 o 7 mensos acá que no tienen capacidad más que de estar publique y publique textitos que nadie pela. Ujú, ¿No? Entonces, hagamos a nuestros gobiernos más transparentes a partir de modificar la institución y no de generar un apéndice. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Por supuesto, yo estoy de acuerdo que desde la presidencia simplemente digan, bueno, ¿por qué el Congreso no nos hacemos de estas instituciones? Lo que hay que hacer es proponer, junto con desaparecer instituciones, las nuevas regulaciones. exacto. ¿No? O sea, ¿cómo voy a garantizar, si desaparezco el INAI, la transparencia? Ujú, ¿No? ¿Cómo voy a garantizar lo que no he podido garantizar? Al parecer ya vimos el desastre, exactamente, la seguridad de sus datos, ¿no? exactamente. Porque además el INAI, es que el INAI está encargado de la seguridad de sus datos, no es cierto. El INAI no puede hacer nada al respecto más que echar choro. ¿Qué va a hacer el INAI? El INAI no tiene capacidad de poner candados en todos lados, nada más puede decir, tienes que poner candados, tienes que poner candados, pues sí, ¿no? ¿Qué va a hacer el INAI? Es que si el INAI desaparece se acaban la seguridad. No, 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 el INAI no puede hacer eso. El INAI nada más puede dirigir dedo y decir quién está haciendo lo más, poco menos peor que el resto. es una burocracia, Pero bueno, todos esos institutos en buena medida son una burocracia fantasma, ¿no? sí. O sea, pantalla, mejor dicho, ¿no? Ujú, Que da la apariencia, ¿no? De, al tener todos estos institutos, ¿no? Entonces ya somos democráticos, ya hay transparencia, ya hay competitividad, ya hay no sé qué, pero solamente es una imagen, ¿no? Realmente no está ahí, no puede estar ahí, justamente, ¿no? Es como pensar, una vez más, que el mundo ya es seguro porque hay una Asamblea General de Naciones Unidas. Es absurdo pensar eso, ujú, ¿no? ujú, Porque la realidad demuestra que no es así, ¿no? Por lo Israel-Palestina, Asamblea General, ¿no? O sea, así de sencillo, ¿sí? ujú, ujú, Entonces, acá es lo mismo. O sea, es una serie de organismos que se les ve sentido, ¿no? Pero únicamente dan la apariencia de. Realmente no han generado resultados porque no tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Y aún así, pues sí, hay que asumir que todo representante, ¿sí?
electo o como sea, no son imparciales, No, no, no son, ¿no? no. El presidente o presidenta del INE no son imparciales, ni lo es, ni la anterior fue, ni los anteriores tampoco, ¿no? Ujú, ujú. Porque tienen una ideología, tienen filias, tienen fobias, tienen intereses, ¿no? Claro. Como cualquier persona, Ujú, ujú. ¿sí? Ninguno de nosotros, ninguna de nosotras, lo es. Hay que asumirlo. Entonces, hay que eliminar, me parece, esa idea de tal o cual instituto es imparcial, es justo, es impoluto y de él depende. No, no es así. No, por eso constituyes contrapesos al interior y fuera. Exacto, le da justamente los contrapesos, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, en efecto, tendría más sentido, ya que hicimos ese experimento, anduvimos ese camino y no funcionó como se creía que iba a funcionar, pues entonces hagamos otro experimento, ¿no? Entonces tengamos leyes, ¿sí? Que obliguen, y entonces sí, un, una forma de, o un actor, digamos, no uno nuevo, sino un actor que sí los obligue, ¿sí? A Ujú, cumplir justamente esa ley. Es parte de la división de poderes, claro. ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que a donde tenemos que caminar, pero sí nos exige una discusión que no hemos tenido y que veo difícil que se dé a partir de estas posturas, ¿no? Fóbicas, Ujú, ujú. ¿no? Entonces cuando hay que platicarlo, pero cada cosa, compran enseguida el discurso de muchos medios de, se va a acabar la democracia, no, si no hay tal o cual cosa. No, no se va a acabar. Claro, es cierto. O sea, hay que ver ahora cómo el gobierno se obliga a sí mismo a respetar las leyes. Sí es lo que ahora hay que averiguar cómo se puede hacer, ¿no? Pues sí puede ser con pesos y contrapesos reales, ¿no? Al interior. Y eso es un problema. Sí, sí, por supuesto que lo es, ¿no? Ujú, Claro que lo ujú. es. Históricamente lo hemos vivido, Muy bien. ¿no? Sin duda. Pero tampoco podemos pensar que un organismo autónomo per se es la solución, porque no lo ha sido. Y tampoco lo va a ser. Porque además, si los, se fue de los del INE, los del INAI y los del INE, Los consejeros. los consejeros Ujú, exactamente, son, son decididos, son electos ujú. por negociaciones de los partidos, ¿no? Claro. Luego en acuerdos. Ujú. Esa es no, parte del problema. Y un poco la intención era que el contrapeso viene en parte ahí, ¿no? O son electos en negociaciones de los partidos, entonces digamos que es Sí, el que menos tiende a jalar agua para uno de los molinos, sino que está un poquito, digamos, más al centro, ¿no? Del espectro, aunque, como dices tú, pues, tiene intereses, tiene una ideología y demás, ¿no? claro, dominaban PRI, PAN y entonces no había problema, Claro, claro. ¿no? Como Sí, tú decías, muy poca participación del PRD. Cuando cambia el escenario, entonces ya no les gustó. sí, ¿no? Ya esto de que se negocie y se ponga desde arriba, pues ya no me gusta porque ya no estoy yo al Exactamente. control controlando el mando, Pues ¿no? sí. Como lo que decíamos de los Pero jueces en su momento. sí, sí, claro. Pues, la misma lógica, Ujú, ¿no? sí, sí. Sí. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente yo no creo que vaya a haber espacio para hablar de manera constructiva en lo espacio público. Los partidos, nadie tiene gran interés hoy en día, al parecer, en proponer. Ujú. Posiblemente los únicos que han mantenido cierta autonomía y podrían hacer propuestas interesantes, verse hasta incluso sagaces y decir, a ver, replanteemos, ¿se acuerdan de aquel señor, Muñoz Ledo, que ya se nos murió y que decía, pues no esa idea, pero replanteemos, miren, aquí con P y PA están elementos de cómo modificar, son los DMC, ¿no? En Así lugar de es. estarse peleando y hacer tonterías y apoyando a candidaturas como las que hacen en Nuevo León, sería interesante decir, a ver, no, se trata de modificar el Estado y de modificar instituciones. Y aquí hay 4 opciones, ideas de cómo modificar, cómo podemos modificar para mejorar
nuestra capacidad de representación democrática, la transparencia de los estados y del gobierno federal, em, cómo mejorar la competitividad sin atentar contra cosas como, porque por supuesto, eh, la CFE y Pemex eran monopolios, entonces tú pones un instituto que es independiente para ayudarte a destruir los monopolios, ¿no? Entonces, que no funcionen así, que funcionen de mejor manera para que haya las mejores condiciones posibles, manteniendo el equilibrio entre, digamos, un mercado sano y un Ujú. Estado que es capaz de responder ante las necesidades de la población, porque para eso está, no para responder al mercado, sino para responder a las necesidades de la población. Y eso es lo que no veo que vaya a suceder pronto. Espero que después de las elecciones y después de enfrentar los primeros acomodos haya posibilidad de un espacio en donde haga Morena y sus aliados hagan algo que nos han prometido, porque se han dedicado a destruir y me parece que poco a construir. Sí, Y yo creo que tienen que así pasar es. a un momento de construcción y espero que no ganen suficiente mayoría Ujú. para que lo hagan a su manera nada Así más, sino es. que tengan que abrir espacios Exactamente. y todo el mundo entre en un espacio un poquito, como dices tú, más razonable, Ujú. ¿no? De negociación, de plática, de análisis, de propuesta, en donde podamos mejorar nuestras instituciones, eh, habiendo aprendido las lecciones de lo que experimentamos durante los últimos 20 años. Así ¿No? es. Pues Bueno, sí, pues esperemos que suceda. Vamos a estar pendientes de qué pasa, Armando, estas semanas de no campaña, pero sí campaña. A ver cómo van las mañanetas, ¿no? De Xochitl Gálvez, ujú. en fin. A ver qué pasa también en Estados Unidos con esa cuestión del paquete que propuso Joe Biden. Y bueno, pues nos despedimos, Armando, ¿no? Así es, que estén muy bien. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.